Periodismo libre. Sin censura. Faltó decir periodismo libre e independiente. Bienvenidos a la edición ya en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Ya estamos más que listos. Yo soy Antonio Ruiz y en nombre de Vicente Serrano, quien llegará en cualquier momento, en estos momentos llegará, le doy la bienvenida a usted que se conecta, que apoya a Sin Censura, usted que está comprometido con el periodismo libre e independiente. Con el periodismo, con todo el rigor, con el periodismo de periodistas, aunque suene reiterativo, permítame usted ser reiterativo. También saludo con mucho gusto a mi amigo, a mi compañero, a mi cuaderno de doble raya, a mi querido compañero corresponsal de la conferencia mañanera, Rafa Herrera. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Toñito. Te saludo con muchísimo gusto. Saludo a Ceci, a don David, a mi estimado Gunter, a todo el equipo de Sin Censura, pero obviamente saludo con más gusto, con más alegría y con más entusiasmo a toda la gente que está conectada aquí con nosotros, que nos escucha, que nos ve, que nos apoya y que confía en nosotros. Los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Excelentemente, Rafiti. Pues, ¿qué te parece que le damos pues vuelo ya a la hilacha, como le dicen, y platicamos de los temas de la mañanera? Porque hoy el presidente menciona con nombre y apellido a Carlos Loret de Mola, menciona al medio Reforma, al periódico Reforma, menciona al Universal, una serie de, pues, ¿cómo decirlo?, aclaraciones, réplicas a lo que comentan estos señores. Y es que, mire, Carlos Loret de Mola publica una nueva columna golpeadora en contra del gobierno. Yo no soy fanático del gobierno de López Obrador, ni defensor del gobierno de López Obrador, simplemente le estoy planteando quién es el personaje, Carlos Loret de Mola, y qué es lo que hace. Es un evidente ataque constante contra López Obrador. Y le voy a leer parte de esta columna que titula Carlos Loret de Mola ahí en el Universal de esta forma. La titula: El gobierno esconde que se desplomó la atención a recetas del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice Carlos Loret de Mola: en 5 meses, casi el 10% de los derechohabientes del IMSS han dejado de recibir las medicinas de sus recetas, aunque sean incompletas. Es un desplome no visto en muchos años. Son datos oficiales a los que tuve acceso, dice él, dice Carlos Loret de Mola, que no ha hecho públicos el gobierno federal y que reflejan la dimensión de la crisis de abasto de medicamentos, que el presidente López Obrador ha dicho que está superada. Sus propios datos lo desmienten. El desplome en la atención a las necesidades de salud de la población fue paulatino. Le digo, esta es la columna de Carlos Loret de Mola. En septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidas total o parcialmente fue 98.8%. Para octubre ya había caído a un 96.7% y para noviembre estaba en 95.3%. Luego vinieron caídas más pronunciadas. En diciembre se registró 92.5%. Y en la segunda quincena de enero de este 2020 se vino abajo aún más y cerró, según datos preliminares, en 89.8% de las recetas, un desplome de 9 puntos porcentuales en tan solo 4 meses. La estadística no es muy estricta, dice Carlos Loret de Mola. Se considera una receta surtida aquella en la que por lo menos uno de cada 4 medicamentos es entregado en el momento en el que los derechohabientes lo piden. Así se ha medido, disculpe usted, en los últimos sexenios, por lo que este dato es comparable históricamente. Y bueno, continúa en este ataque, ¿no?, de información que él obtiene. Dice: yo obtuve esta información. ¿De quién? Pues quién sabe, ¿no? Él ya sabe. Y sabe usted que Loret de Mola dice tener sus fuentes en todas partes. Dice que, pues él siempre recibe información que otros no tienen, información privilegiada. Y esto se plantea, mi querido Rafita, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, por supuesto, que quiero escuchar tu opinión ante el golpeteo, pero quiero que veamos y escuchemos la pregunta, el planteamiento de esta columna en la conferencia mañanera y la explicación que da el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, porque creo que es interesante. Veamos y escuchemos y la comentamos. Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98%, si no me equivoco. En el bienestar.
¿Cómo se encuentra en el IMSS? ¿Realmente es este 98% de todo el total de una receta? Según una columna el día de hoy de Carlos Loret de Mola, esto no está ocurriendo porque se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de solamente de un medicamento hasta 4. Estamos hablando del 98% realmente de toda la receta que se le está dando a un paciente. Estos son, según datos del Índice Nacional de Atención de Recetas, se está dando nada más del septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidos del total o parcialmente fue de 98.8%, sin embargo, nada más se toma en cuenta como surtir la receta de un medicamento a 4 del total. ¿Cómo está esto, por favor? Primero, el dato que se acaba de presentar es de IMSS Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día o en horas de manera muy rápida. Segundo, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Porque simplemente durante lo que va de este 2020, el IMSS ha intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de desabasto, pues significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. Ahora, esta información que el columnista publica hoy es una información, pues de alguna manera interna, que nosotros teníamos que verificar cuál es la fuente, por una razón, más allá de la responsabilidad o no de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día, una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país, o una delegación, hoy oficinas de representación de Seguro Social, puede tener variaciones en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días estamos haciendo intercambios. ¿Cuál es un dato mucho más fiable que el que publica hoy este columnista? El número de quejas que tenemos en la atención ciudadana por desabasto de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derechohabiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta. De esas 779 quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse. Es decir, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes. Pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico. Director, pero de este índice nacional de atención indica que para diciembre ya había disminuido a 92% esta entrega de medicamentos. En estos días de enero que pasaron y febrero, ¿cómo se ha encontrado este surtimiento? Reitero, cada caso, digamos, en el porcentaje depende de la clave, el medicamento y el número de personas que lo reciben. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de oncológicos, que es algo muy específico, que es algo que a todos nos ocupa y demás, en ese asunto, del total de pacientes que nosotros tenemos con un tratamiento de quimioterapia, que son cerca de 20,000 pacientes, hemos tenido alguna situación, ojo, no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos. Es decir, son muchos de un universo mucho mayor. Ahora, estos 500 casos no significa que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia. Se atiende de inmediato. Las razones son múltiples.
los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año pasado y que a la hora de extenderlos se firmaron y la empresa del laboratorio nos dice pues ya no tengo disposición. Nosotros en todos los casos resolvemos de una u otra manera, no le estamos dejando a nadie sin tratamientos. El presidente nos lo ha indicado, el asunto es que tiene que haber medicamentos y los estamos trayendo de donde tenga que ser y Bueno, y es un tema extremadamente complicado, en efecto. Yo con lo que rescato de toda la conferencia mañanera, Rafa, no es que se esté diciendo, ya están todos los medicamentos, como dice Loret de Mola. Mira, Loret de Mola incluso asegura en el segundo párrafo de esta columna que la crisis de abasto de medicamentos está superada, que el presidente López Obrador asegura que la crisis de abasto de medicamentos está superada. Yo creo que eso nunca se ha dicho, ¿eh? O sea, continúan diciendo, no, todavía hay desabasto de medicamentos. Y hoy no solamente Zoé Robledo, sino el presidente López Obrador y el mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguran que si hay algún tipo de irregularidad, si alguien no está entregando los medicamentos, si las recetas no están bien, hay que denunciarlo de inmediato, porque esto responde a otro tipo de intereses. Y es donde yo me pregunto tantas cosas sobre Carlos Loret de Mola. ¿Por qué es el interés absoluto de atacar a López Obrador desde años, desde épocas memoriales, desde siempre? Le digo, yo no soy ningún apapachador de Andrés Manuel López Obrador, yo más bien veo la realidad y veo una verdadera tirria que tiene Carlos Loret de Mola, y esa es la palabra, una fijación especial con todo lo que tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Toño. Ya lo había dicho yo antes, ya se está agarrando de una manera personal el columnista con Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo, le ha pegado, pues parece que a sus intereses personales. Lo vemos que, pues, este damnificado del rating, como Carlos Loret de Mola, pues por algo se fue de Televisa, ya no tiene credibilidad, ya no tiene fundamentos y pues va poco a poco hacia abajo. Ahora entiendo por qué se quiere ir a Estados Unidos como supuesto exiliado de la libertad de expresión, cuando realmente no lo es, junto con su payaso de Broso, ¿no? Pero aquí lo dice muy bien tanto Hugo López-Gatell como el mismo Zoé Robledo, como el mismo Andrés Manuel López Obrador. Creo que desmienten muy bien este tipo de fake news, porque hay que decirlo, son notas falsas, donde dice, a ver, no estamos diciendo que en algún momento puede haber un hospital que no tenga algún desabasto de algún medicamento en específico, pero es muy importante que la ciudadanía, las personas afectadas, hagan su denuncia para que así se le pueda dar seguimiento y hasta en horas o al día siguiente, lo dice muy claro Zoé Robledo, se pueda surtir este tipo de medicamento para que no haga falta, para que ya se regularice. Y yo creo que esto es algo bien importante, porque este sector salud que ahora se está uniendo, que están haciendo un bloque para ayudarse entre ellos y acabar con esos monopolios, esos intereses creados que tenían muchas farmacéuticas, con muchos políticos, incluso, pues no sé, puede ser que hasta con comunicadores. No, es que es exactamente eso, ese es el punto. Mi cuestión va sobre esa, mi querido Rafa, y va sobre esa, querido público consentidor. ¿Cuál es el interés, la realidad de aquellos que cuestionan la forma en la que se está llevando a cabo esta, una cruzada absoluta para popularizar, para la universalidad de la salud en México? Yo se lo digo, no estoy diciendo que haya ningún tipo de situaciones completamente favorables, no estoy diciendo que sea absolutamente positivo, todavía hay muchísimas problemáticas, pero la idea es esa, que sea una salud absolutamente universal para todos, sin ningún costo, y lo mismo con los medicamentos. ¿Por qué se cuestiona directamente al personaje Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación, cuando hay otros asegúnes, empresas farmacéuticas a las que ya no se les otorga los contratos con sobreprecios como antes, hospitales que tenían en todo caso pues sus chanchullos ahí? Esa es la realidad con los directores para poder obtener más ganancias y etcétera, o bien simplemente acuerdos, ¿no? Muy por lo oscurito. ¿Por qué se cuestiona directamente a la parte que está intentando modificar esto? Yo lo digo con absoluta certeza, esto es
en realidad un mero golpeteo, no es apapacho a López Obrador, es evidente que es tratar de golpear a López Obrador, ya lo dijo él, ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya lo dijo Zoe Robledo. Si hay desabasto de medicamentos, de inmediato denúncielo la población, la ciudadanía, el pueblo, para que nos lo podamos atender, porque hay desabasto de medicamentos, sí. ¿Y qué pasa, no? Dicen, no, pues es culpa de López Obrador, es culpa del gobierno, es culpa de la esta que dicen la austeridad republicana, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en estas cosas, hay que denunciarlo. Ahí es la parte en la que nosotros tenemos que colaborar como ciudadanía y denunciar lo que esté pasando. Como se denunció, y mira, ¿sabes qué? Es un tema, híjole, no sé si lo podemos llevar más adelante, lo vamos a estar platicando todavía aquí en el equipo editorial porque las imágenes son fuertes, mi querido Rafita, pero los conservadores, especialmente Fernando Belauzarán, el director de Excelsior, que se me olvidó su nombre, Pascal del Río, ¿no? Beltrán del Río, comparten este video de un hospital en Michoacán, en Los Reyes, Michoacán, en el que una mujer tiene que dar a luz ahí, en la sala de espera. Está verdaderamente fuerte el video, y estamos considerando, debido a los ataques que existen hacia Sin Censura, si se lo mostramos o no, y eso es una realidad, no atendieron a la señora. Hay irregularidades, señoras y señores, y qué bueno que un señor sacó su teléfono y se puso a grabarlo todo, o sea, obviamente esto es para denunciarlo, pero se me hace un poco cuestionable que salen este tipo de situaciones y Pascal Beltrán del Río, Carlos Loret de Mola, Fernando Belauzarán desde su supuesta política digan, López Obrador, López Obrador así con el dedo, él, López Obrador, su gobierno. Y uno dice, güey, pero a ver, ¿qué pedo con ese hospital? ¿Por qué el hospital no actuó de forma correcta? Y aquí le voy a pedir a don David